Hermanos queridos, gracias a Dios por lo que Él está haciendo cada viernes que podemos estudiar juntos su palabra. Hoy estamos en el estudio de Hechos, en nuestras Biblias, en el capítulo 19, en nuestro folleto de estudio, en la lección número 12, donde vemos el tercer viaje misionero de Pablo. Y para aquellos que deseen los materiales, por favor, recuerden que nosotros tenemos disponibles y pueden contactarnos para hacerles llegar los materiales de estudio. Sí, quisiera que entendamos algo muy importante aquí en el libro de los Hechos como recuerdo de lo que hemos estado estudiando por varios meses. Y es que el libro de los Hechos es un libro de transición en el cual nosotros vamos viendo que sale la ley, entra la gracia, vemos a la iglesia ser utilizada por el Espíritu Santo, vemos que la relación con Dios no es por un pueblo o una nación que era Israel, sino es por medio de Jesucristo para todo aquel que cree, tanto judío como gentil. Y cuando una persona cree, recibe el Espíritu Santo, es una nueva criatura, es un hijo de Dios, su posición cambia y eso es algo muy importante que nosotros vemos. Pero al ser el libro de los Hechos un libro de transición, las cosas que vienen de la ley o las cosas que vienen en cuanto a cómo era antes van saliendo, ¿no? Van saliendo y se va injertando, se va metiendo cómo Dios obra ahora por el Espíritu Santo en este tiempo en la iglesia, ¿sí? Por la iglesia en este tiempo en el cual nosotros estamos en esta dispensación de la iglesia. Entonces estamos en el capítulo 19, mis queridos hermanos, y quiero leerles y vamos a ir estudiando poco a poco. También otro de los libros que yo les recomiendo cada vez es este libro de Donald Turner, Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Escrito por la Academia Cristiana del Aire, ya hace muchos años, es un autor excelente. Él era misionero en Venezuela por muchos años y estableció algunos institutos bíblicos, pero este libro yo lo seguí cuando estaba en el seminario, así como hay otros excelentes, ¿no? El de Hechos de los Apóstoles de Bruce también es excelente, pero hoy voy a hacer algunas menciones sobre este libro y por eso quiero recalcarlo, ¿no? Entonces, leamos nuestra Biblia en Hechos capítulo 19 y dice así: Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis del Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas, y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Ahora, Pablo pasa a Éfeso, donde vemos el tercer viaje misionero. Esta zona era una zona grande, importante en la región de Asia, y nosotros vemos cómo Dios estaba preparando también a otras personas para seguir compartiendo el Evangelio en esta zona y utiliza a Pablo. Ahora, qué importante que cuando Pablo se topa con estas personas ahí en Éfeso, a estos ciertos discípulos, y es importante que pone la palabra ciertos discípulos, eran discípulos de Juan el Bautista, tenían cierta conocimiento de las Escrituras, pero solamente conocían hasta el bautismo de Juan, que hablaba simplemente de que vendría un libertador, de que vendría el Mesías,
pero no sabían que ya vino, que ya murió, que ya fue sepultado, que ya resucitó y que ascendió al cielo y mandó al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cuando Pablo les explica esto, él se da cuenta que había algo, ¿no? Eran ciertos discípulos, pero no eran discípulos de Jesucristo. Y es importante esto. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento. Este bautismo de arrepentimiento, ¿qué era? Era algo ético, era algo moral, era algo que Juan el Bautista les decía: dejen de adorar a los ídolos, regresen al Señor, confíen en que Él mandaría a un libertador, ¿sí? Y era para los judíos, ¿sí? Entonces, ahora no estaba hablando de algo de sentirse mal, sino de cambio de manera de pensar, ¿sí? Un giro de 180 grados en dirección a lo que Dios quiere de ellos, y es que crean en el Hijo de Dios. Ellos sí creyeron, y aquí vemos la tercera vez en el libro de los Hechos que se habla en lenguas. Siempre que hay un evento como este, de que se habla en lenguas, tenía como propósito lo siguiente: probar a los judíos de que el mensaje que daban los apóstoles era de Dios. Entonces, no encontramos en ninguna otra parte donde no hayan estado judíos que se pueda hablar en lenguas, ¿ya? Esto eran señales. Los judíos estaban acostumbrados a señales. Este grupo de personas eran judíos que vinieron, que eran discípulos de Juan el Bautista, a hablar con Pablo, y se ve que ellos hablaban en lenguas y profetizaban, ¿sí? Eran en total 12 hombres. Esto no siempre pasó. Por ejemplo, con el carcelero de Filipo no pasó, ¿no? Aquí pasó porque ellos eran judíos. Y en este capítulo 19 nosotros vemos mucho de esto, de probar que era lo correcto, de que Dios utiliza ciertas cosas para probar a los hombres que el mensaje era de Él, ¿sí? Y este es uno de ellos, ¿no? Entonces, ahora veamos lo que pasa en Éfeso, cómo empezó la iglesia de Éfeso. Y esto vamos a ver en los siguientes versículos. Entonces acompáñenme en su Biblia, en la lectura desde el versículo 8 en adelante. Dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino de delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Importante que el evangelio siempre va ligado a la educación. Y ahora van a una escuela de uno llamado Tirano, ¿no? Salieron ya de la sinagoga, donde por espacio de 3 meses estuvieron ahí compartiendo, discutiendo, persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero el problema fue cuando ya se opusieron al mensaje de la palabra de Dios, y Pablo se apartó para seguir estudiando. No iba a estar discutiendo con ellos, se apartó para estudiar con los discípulos, y pasó algo muy provechoso. Dice: así continuó por espacio de 2 años, versículo 10. Creo que me salté el versículo 9, pero les voy a leer ahorita. Dice: pero endureciéndose algunos, no queriendo y maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Tan importante este era el lugar. Él pasó por ahí, nos dice aquí, espacio de 2 años, antes 3 meses. De los autores que yo he revisado, la mayoría calcula un espacio de 3 años que Pablo estuvo en Éfeso, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la Biblia de Scofield nos da como en el subtema, dice: Pablo enseña en Éfeso casi 3 años, ¿ya? Y sí, posiblemente estuvo ahí más tiempo. Y dice: judíos
y griegos y oyeron la palabra del Señor. Versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Ahora vamos a ver otra cosa, ¿no? También encontramos aquí milagros, ¿sí? Recuerden el tiempo en el que estábamos, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos estudiando este libro de los Hechos, estamos hablando de los primeros años del cristianismo, estamos hablando de los primeros 60 años de la iglesia, y aquí nosotros vemos esto, ¿no? Entonces dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ahora, veamos quiénes eran estos, ¿no? Versículo 11. Algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Ya? Importante, estamos en Éfeso, recuerden, dentro del Imperio Romano, muchos de los judíos habían sido esparcidos por diferentes regiones. Estos no creían en lo que decía el Señor, eran exorcistas ambulantes, y viendo lo que se hacía, viendo el poder que Pablo tenía, querían aplicar lo mismo. O sea, siempre es como trata el engaño, las mentiras de Satanás, trata de tomar algo bueno y aparentar que eso es de él, ¿no? Pero fíjense aquí cómo, por la sabiduría de Dios, nosotros vemos tan claro lo que es de él y lo que no es de él, ¿no? Entonces ponga atención en eso mientras leemos estos versículos. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el nombre de quien estaba el espíritu, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Les doy un comentario aquí del versículo 16 en esta Biblia Scofield, y dice: los hijos de Seba buscaban imitar un poder que les era extraño, pero como no conocían a Jesús, les creaba confusión. Este sorprendente testimonio del espíritu maligno confirmó el testimonio de Pablo e hizo que todos tuvieran temor. ¿Sí? No hay no hay como negar lo que es la verdad, ¿no? Y por este hecho nosotros vemos que lo que Pablo estaba diciendo, lo que Pablo estaba haciendo, venía de Dios, y estos perversos no. Qué interesante, que Dios es soberano, ¿sí? Hasta los demonios creen y tiemblan y da a conocer aquí que el mensaje de Pablo era correcto y estos eran unos farsantes, ¿sí? Ahora, dice aquí, el verso 16, y el hombre en que estaba en el espíritu malo saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y eso fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma.
Les comparto lo que dice en esta sección nuestro folleto de estudio y también quisiera leerles lo que dice el comentario de Donald Turner, ¿ok? Dice así, ¿no? En base a los versículos 13 al 17 y del 18 al 20, dice: Dios usó esto para mostrar a todos que Pablo era un verdadero siervo de Dios, siervo de Jesús, y que tenía poder para vencer a Satanás y a los demonios. Tampoco debemos tomar en vano ni ligeramente el nombre de Jesús. Su nombre está sobre todo nombre y es un asunto serio mencionar su nombre. Filipenses 2, 10 y 11. Solamente aquellos que son verdaderamente hijos de Dios tienen el derecho de llamar a Jesús y hablar en su nombre con autoridad. Estos hombres erróneamente asumieron que el mencionar su nombre era como algo mágico y que ellos podían usarlo como lo hacían los otros. Dios pronto les enseñó la verdad de que el Rey de Reyes y Señor de Señores debe ser temido sobre todas las cosas. Salmo 47, 9. Veamos ahora el impacto que tuvo en aquellos magos que al ver esto creyeron en el mensaje de la verdad y dejaron a un lado la mentira. Dice en cuanto a los versículos 18 al 20, donde nosotros leímos, que dice: y muchos de los que habían creído venían a Jesús confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Nuevamente vemos el poder del Espíritu Santo obrando a través de las vidas de aquellos que creyeron. Tal como Lidia y el carcelero de Filipos mostraron un cambio de su corazón después de creer, así hicieron los creyentes en Éfeso. Muchas de las personas de Éfeso practicaban la magia para curaciones y para maldecir a la gente, pero cuando se convirtieron dejaron todas estas cosas atrás y quemaron los libros. Es pecaminoso para los hijos de Dios confiar en cualquier otra cosa que no sea el Dios mismo. Como hijos de Dios estamos bajo su cuidado y no necesitamos de depender en las cosas que los hijos de Satanás usan para protegerse. Fíjense ahora el comentario en este libro, y dice así, ¿no? Como todo lo bueno es imitado, tenemos en los versículos 13 al 17 el relato de una experiencia de ciertos judíos exorcistas, lo que tal vez fue repetido varias veces con detalles similares. Estos hombres, especie de brujos, no conocían al Señor Jesús. El Espíritu Santo tiene el cuidado de hacer resaltar la diferencia cuando dice: algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que imponían espíritus malos, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Notamos entonces que no lo llamaron Señor, ni los exorcistas, ni los mismos demonios. Nosotros, que somos cristianos, debemos honrar al Salvador, el Hijo de Dios, dándole el título que merece: Señor, dueño, soberano. Para tener una idea del resultado de invocar el sagrado nombre por ciertas personas que no tenían el derecho de hacerlo, Lucas nos cuenta el caso de 7 hijos de un judío llamado Esceva, jefe de los sacerdotes, que hicieron tal cosa. Me salto un poquito aquí y quiero que vean esto. Dice: no importa mucho esto, pero el hecho es que se pusieron delante del endemoniado e invocaron el nombre del Señor indignamente. El demonio en el hombre contestó: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Los demonios sabían quién era el Señor porque vivieron con él cuando estuvieron en la gloria antes de la rebelión de Satanás y sus secuaces. Pablo también era conocido ahora porque había echado a tantos de ellos mediante el poder conferido por Cristo. No hay duda, pues, acerca del poder del nombre de Cristo, pero hay que estar seguros de la relación del que invoca como Cristo. El Cristo vivo, quien apoya su nombre y mantiene firme su promesa.
El espíritu maligno se apoderó entonces del hombre quien había estado, dándole poder sobrehumano, y saltó sobre los hijos de Seba y los sujetó, despojándoles de tal manera que salieron heridos de la casa y desnudos, con la ropa desgarrada. Más valía un pañuelo de Pablo que 7 hombres, profetas falsos, mentirosos. Satanás, tanto como Dios, puede distinguir entre lo genuino y lo falso. El resultado de este castigo sobre los atrevidos judíos fue que toda la ciudad llegó a saber del asunto y del nombre del Señor. En cuanto a aquellos magos que quemaron los libros, nos da un dato en este libro y dice: los libros fueron quemados y al calcular su valor comercial de los mismos resultó ser 50,000 piezas de plata. Ya que una pieza de plata era el salario de un día de trabajo, el total equivaldría al sueldo de 175 trabajadores durante un año. Tal fue el testimonio del Evangelio en la ciudad donde se adoraba a Artemisa, la diosa de la magia, que no es extraño que el relato diga así: crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Se extendía por todas las partes, venciendo muchos obstáculos. Y es tremendo leer su palabra, ver mucho cómo Él obra, cómo el Espíritu Santo se guía, o más bien dicho, guía a los discípulos en base a la verdad, en base a quién es Dios. Y queda claro, ¿no? Queda claro quién es el Señor, qué es lo que Él hace. Se nota cuando alguien no es de Él, ¿no? Cuando alguien solamente habla de una manera religiosa, pero no le conoce al Señor personalmente. Se nota en su vida, se nota en cómo piensa. Importante que nosotros veamos que en Gálatas capítulo 5, los versos 22 y 23, donde vemos el fruto del Espíritu Santo, nunca habla acerca de que una de las gracias del fruto del Espíritu es hablar en lenguas, ¿no? Sino más bien amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Eso es muy importante que nosotros nos demos cuenta, que el Espíritu Santo utiliza la iglesia, utiliza su palabra, utiliza personas para ser discípulos que dependen en Él. ¿Sí? No está interesado en que nosotros seamos religiosos, charlatanes, sino vidas cambiadas, vidas que son transformadas por el poder del Espíritu Santo en una persona y que afectan a otros y lo que hacen. Entonces, sigamos leyendo, mis amados hermanos. Voy a leer el versículo 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después de que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Es por ese versículo que pensamos que Pablo estuvo cerca de 3 años ahí. Dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, y no solamente hay peligro de nuestro negocio, estaba preocupado de su platita, venga a descreditarse, sino también el templo de la gran diosa Diana sea estimado como nada. Y ahí les mete él la religión, lo que ellos creían. No le importaba para nada a esta diosa Diana, y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo: grande es Diana de los Efesios. Aquí tengo un comentario acerca de esta Diana de los Efesios, que es Artemis, una antigua y mitológica diosa de la luna, de la naturaleza y de todas las formas de vida,
y de la fertilidad. Diana es un nombre romano. Diana de los Efesios era la imagen particular de Artemisa, que supuestamente había caído del cielo, ¿sí? Esta Artemis era la diosa de la fertilidad, que tenían como un templecillo donde era una mujer cubierta de bustos, y había hablado de la diosa de la fertilidad. En otras partes nosotros vemos que el templo de la diosa Diana era trabajado o tenía 1000 sacerdotisas, profetisas que eran prostitutas, que daban sus servicios a aquellos hombres que iban a hacer su adoración. Era una perversidad tremenda, ¿no? Entonces sigamos viendo aquí, no les importaba ni eso, sino les importaba su plata, y causaron un relajo aquí. Y dice, y la ciudad se llenó de confusión. Versículo 29. Y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándoles que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Ni siquiera sabían por qué estaban ahí presentes, pero había una turba y siempre pasa eso, ¿no? Versículo 33. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa al pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grandes Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo, varones de Efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen que venida de Júpiter? Sí, interesante aquí lo que pasa, ¿no? Este escribano se va por la ley, se va por otro para decirles como si no supieran que ella es la dura, básicamente, ella es la diosa. Y veamos lo que pasó, ¿no? Versículo 36. Puesto que no se puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Hasta ahí les deja en sus espaldas la carga de esto, pero dice, ¿por qué razón? Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito con alguno, audiencia se les conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. En un 2x3 les dijo, si ustedes siguen así, va a venir Roma y les va a acusar de que se están yendo en contra de Roma y van a tener problemas. Se dispersó el problema, ¿no? Pero les leo un poquito más de esto, mis queridos hermanos, y quisiera leer aquí el comentario que tenemos. Dice, los efesios habían construido un gran templo para su diosa Diana. Demetrio era uno de los plateros que hacía imágenes pequeñas de Diana y las vendía. Desde que Pablo había predicado, muchas de las personas que adoraban a Diana se habían convertido, así que Demetrio y sus amigos temían que las ventas de sus ídolos iban a bajar. Estaban más preocupados por el dinero que todo lo bueno que Dios hizo por los efesios. Así es el engaño. No se enfoca en lo que Dios hace, ¿no? Así es el hombre, no le interesan las cosas de Dios. Pero Dios en su sabiduría ha mandado al Espíritu Santo y solamente el Espíritu Santo nos trae a Él. Qué bueno que es Él, que por su misericordia Él nos ha dado el Espíritu Santo y pone el deseo en nosotros de leer su palabra, de conocerle, de adorarle, de crecer juntos con la iglesia, de vivir vidas que le agradan a Él.
Mis queridos hermanos, hasta este punto llegamos en el capítulo 19 de Hechos. Para la próxima semana vamos a continuar con esta lección 12 del folleto, pero vamos a ver el capítulo 20 del libro de los Hechos. Saludos de mis amados hermanos. Chao.